Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? A ver, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Por favor, ¿me pueden confirmar todos? Sí, me pueden escuchar bien y también los que están en el chat, por favor, me pueden ir confirmando también si me escuchan bien. Y por supuesto, también los profesores asignados que se encuentren en sala, si por favor pueden dejar un mensaje para todo aquel alumno que no haya podido todavía activar su audio, obviamente para que lo pueda aprovechar en la clase del día de hoy. Muchas gracias, Pía. Entonces, chicos, sean todos muy, pero muy bienvenidos. Les saluda su instructor Franco Marabolí, director y fundador de Hipnoterapias Marabolí e instructor de la Fundación Nueva Conciencia. Y soy el encargado del día de hoy de llevar a cabo este tercer capítulo, ¿cierto? Del ciclo del mes de noviembre y pasando para diciembre, ¿cierto? Que era espiritismo, bueno, hipnosis, espiritismo y sanaciones milagrosas. Y el día de hoy estamos en la tercera clase, en el tercer capítulo de esta saga, y vamos a hablar al respecto de los seres desencarnados. Este tema, pues, surge a razón de una pregunta que me hicieron justamente la semana pasada y que lo voy a aclarar el día de hoy. Ya les cuento cuál es la pregunta. Como siempre, les doy la introducción. Antes de comenzar, vayan tomando notas y apuntes de cualquier información que les llame la atención para que de esta manera logren sacar el máximo provecho a todo lo aprendido, para que no se les olvide, para que lo retengan en su mente y siempre lo recuerden. De esta manera, pues siempre recomendarles tomar notas y apuntes. También les recuerdo que cualquier duda o consulta que ustedes tengan posteriormente a la clase, siempre cuentan con sus profesores asignados que están allí para ayudarlos en todo lo que ustedes necesiten. Si no sabes quién es tu profesor o tu profesora, es muy sencillo identificarlos, ya que es la persona que te mandó los datos de acceso para que tú pudieras participar en la clase del día de hoy. En la parte superior de la invitación aparece su nombre o su número de WhatsApp y tú simplemente lo presionas, le pones mandar mensaje y ya te vas a estar comunicando con tu profesor o tu profesora según sea el caso y según corresponda. ¿De acuerdo? Así que chicos, les voy dando la bienvenida a los que vienen llegando atrasaditos, pero tenemos que entrar de lleno a lo que nos convoca el día de hoy porque pues ya estamos en la última clase antes del curso de hipnosis espiritual. Así que hoy día pues es la última llamadita para recordarles, para los que no se quedan afuera, pues al final de la clase les aviso los últimos detalles para este curso y pues el requisito previo para entrar sería la última clase que es esta, de las clases básicas. ¿De acuerdo? Así que pues espero que lo aprovechen al máximo y entramos de lleno en este tema y la razón y el motivo del por qué la temática, que es hablar de los seres desencarnados, es porque la vez pasada una persona me preguntó, una alumna, me preguntó, profesor, estas personas que tienen la capacidad de ver espíritus, ¿cierto? O de ver personas ya fallecidas, ¿realmente están viendo a esa persona? ¿O es un ángel? ¿Es un demonio? ¿Realmente es la persona? ¿O es algún ser desconocido que se está manifestando ante esa persona? Pues a mí me pareció una maravillosa pregunta, aprovechando el ciclo, y que en su momento pues no la respondí porque para responderla iba a tomarme mucho más tiempo. Así que pues la voy a responder ahora, hoy día, más algunas otras cositas. Entonces, primero que nada, esta capacidad de poder ver a personas ya fallecidas, personas ya desencarnadas, que también se les dice, ¿cierto? Personas que ya se fueron y que no están en este plano. ¿Realmente existe esa capacidad? Pues sí, y no es algo muy moderno. De hecho, siempre han existido personas que han tenido esa capacidad. A lo largo de la historia, pues siempre han existido estos chamanes, brujos, oráculos, ¿cierto? Que han tenido capacidad, que han dicho por lo menos que han tenido capacidades extraordinarias. De hecho, antiguamente, yo no sé si ustedes sabían, pero los reyes acostumbraban, aparte de tener a todos su grupo de consejeros, tenían la costumbre de tener alguna persona, ¿cierto? Que tuviese capacidades especiales de tipo premonición, ¿cierto? Que les pudiera aconsejar qué es lo que decían los dioses, que fuera un canalizador, ¿cierto? De los dioses, o que fuera una persona que estuviera ligada al área espiritual y que se considerase
que tenía el don de poder canalizar información de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del tipo de corriente religiosa, pues todos lo han tenido y porque lo consideran como un buen consejero para el futuro, porque sienten o piensan que esas personas han tenido ese don de poder comunicarse con seres espirituales. Como les digo, pueden ser seres desencarnados o ángeles o eventualmente incluso se han dicho portadores de la propia voz de Dios. Entonces, esto no es algo moderno, pero hoy en día existe realmente esto, pues sí, aún hoy en día existen personas, algunas más famosas que otras, ¿de acuerdo? Que tienen la capacidad de poder ver a personas que han fallecido en algún momento. Pero esto realmente es una capacidad, es un don, o cualquier persona podría eventualmente vivir esta experiencia. Pues la realidad es que cualquier persona podría vivir una experiencia de ver o tener un contacto con algún ser desencarnado o con algún ser espiritual en mayor o en menor medida. Quizás lo has tenido alguna vez. Esto pasa mucho, sobre todo con pequeñitos. Aparte que en algunos casos particulares se ha vivido o se ha hecho, ¿cierto? Que, pues, no sé, alguien fallece y un familiar muy, muy cercano de esa persona, pues, ha escuchado su voz, ha podido verlo, ¿cierto? O incluso ha tenido conversaciones, pero pueden haber sido experiencias puntuales o pueden ser experiencias también regulares. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las experiencias puntuales, lo que te acabo de comentar. Una persona que de repente, no sé, imagínate a ti, no importa la edad que tenga, de repente fallece una persona muy, muy cercana a ti y de repente, no sé, estás en la cocina y escuchas la voz de esa persona diciéndote algo en el oído, y tú de repente miras y no hay nadie y luego te enteras de que esa persona falleció. Ese tipo de casos son muy comunes. También es algo muy común que las personas, así como ahí me dice Miriam, que de repente, no sé, a la persona cercana falleció y sienten su aroma de manera muy, muy intensa. Ahí como decía Miriam, yo sentí el aroma de mi madre. También hay otros que sobre todo pasa en casos de niños, ¿cierto? Que de repente el padre o la madre en algún momento fallece y que luego lo ven, lo describen, incluso dice, hay algunos bebés o historias que dicen que el bebé dice, papá, papá, ¿cierto? O que llama al padre como si estuviera ahí en un lugar y cuando la madre ve, no, en realidad no hay nada, pero el niño está ahí hablándole como a la nada, ¿cierto? Entonces, o también dicen, papá me dijo o mamá me dijo tal y tal cosa y le entregan un mensaje a la familia. Ese tipo de casos o ese tipo de experiencias son muy comunes, muy comunes. Quizás todavía no te ha tocado vivirla, pero realmente son muy de la vida cotidiana. ¿No me creen? A ver, ¿cuántas personas hay aquí en sala? 140. De los 140 que hay aquí en sala, ¿han escuchado alguna vez un tipo de historia aquí, así como la que le acabo de comentar? ¿Lo han escuchado alguna vez? Quizás no te pasó a ti, pero quizás le pasó a algún familiar o algún amigo. ¿Sí les ha pasado? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a ver, 10, los que me están levantando en la mano, pues serán más de 20, así como al ojo, ¿sí? Sí, yo lo he escuchado varias veces, ¿sí? Ya hay más de 20, se siguen sumando más, sí. Pues ya tenemos que, ya pasamos el 10% de los participantes, ya vamos por el 20, vamos empujando para el 30% de los participantes ha vivido este tipo de experiencias. Y es una estadística así, rápida, ¿de acuerdo? O sea, es una encuesta rapidísima. ¿Es común? ¡Pum! Ya, y todavía siguen agregándose más, sí. Así que vamos a cerrar que por lo menos el 30% de los participantes ha escuchado o ha vivido en algún momento este tipo de experiencias. Son realmente muy comunes, muy, muy comunes. Como te digo, si no te ha pasado, quizás no ha sido el momento para que te pase, pero quizás en algún momento es altamente probable que puedas tener ese tipo de experiencias. Pero eso significa que vas a ver gente muerta todo el tiempo. Pues no, ¿de acuerdo? Pues no, porque son experiencias puntuales, ¿de acuerdo? Algo muy, muy particular, o sea, que tiene que cumplir ciertas condiciones, para que eso suceda, se tienen que cumplir, como te digo, algunas condiciones que sería, primero, que esa persona que desencarnó, que falleció, pues quiera y decida visitarte, primera condición, ¿de acuerdo? Segunda condición,
que el vínculo entre ambas personas, o sea, entre el fallecido y el observador, ¿cierto? Sea algo muy fuerte, un vínculo emocional muy fuerte. Y que aparte el observador tenga un cierto nivel de sensibilidad. Por eso algunos las veces lo escuchan, otros lo huelen, algunos lo ven, ¿cierto? Depende del tipo de sensibilidad que tenga el receptor del mensaje. Entonces, pues depende de algunos factores y no pasa todo el tiempo. No es algo regular, porque bueno, tú no tienes relación con todos los muertos, no todos los muertos te van a visitar, ¿cierto? Sino que principalmente los seres más cercanos, ¿de acuerdo? Pero también hay personas que tienen, podríamos decirlo, esto más desarrollado, ¿de acuerdo? Tienen esta capacidad de una forma un poco más desarrollada y pueden verlos de manera relativamente cotidiana, ¿de acuerdo? Eso podríamos decir que es una persona que tiene el don de la canalización, que puede ser visual, puede ser sensitivo o puede ser auditivo, ¿de acuerdo? Eso sería el don de la canalización. Y como les digo, algunos puede ser visual, porque hay gente que dice, cuando hace una canalización, dice, estoy viendo, ¿cierto? Lo ven y tienen la capacidad de describirlo físicamente a la persona que falleció. O sea, en plan, a ver, quiero ver a mi padre que falleció. Ok, a ver, ahí lo estoy viendo. ¿Cómo es? Y la persona, el canalizador te dice, ¿cierto? No sé, tenía los ojos verdes claros, ¿cierto? Era de más o menos, es de más o menos tal tamaño y te da algunas descripciones, ¿cierto? Entonces hay personas que pueden ver. Hay otras que pueden escuchar. No ven nada, pero escuchan, ¿cierto? Y hay otras que lo hacen a través un poco más de un sensitivo. Sí, en el fondo, canalizador y medium son sinónimos, ¿de acuerdo? Canalizador y medium sería sinónimo, que en algunos casos, pues como les digo, hay niveles de manifestaciones de diferentes intensidades y de diferentes sentidos, ¿de acuerdo? Entonces, primero tenemos que, pues la canalización puede ser visual, puede ser auditiva o puede ser sensitiva. A ver. Ahí me están contando algunas de las historias, ¿cierto? Por ejemplo, ahí de Yanira me dice, te cuento que mi hermano lo asesinaron hace 5 años, él se comunicó conmigo, fue como un sueño lúcido y fue como nos dimos cuenta quiénes fueron e hicimos justicia gracias a él mismo, a la madre. Qué experiencia. Entonces, bueno, ahí también más arriba estaba viendo algunas otras personas que me estaban mandando sus testimonios, pues que ahí hay varias historias. El que quiera ir compartiendo alguna historia así como la de Deyanira, pues también siempre se agradece que eso también lo comparte con el resto de los alumnos. Para los que están un poco más, así que son un poquito más cerrados de mente a este tipo de casos, diga, ah, entonces eso no solamente se ve en las películas, también se ve en la vida cotidiana. Entonces, para que así también se sientan más cómodos los que están un poquito más cerrados al tema. Entonces, como les iba diciendo, la persona que tiene el don de poder canalizar, pues la canalización, ¿cierto? La información la puede recibir así. Ahora, también hay niveles, ¿cierto? Por ejemplo, de intensidad. Hay personas que ven a la persona claramente, nítidamente, y hay otros que lo ven como si fueran un bulto, ¿cierto? Como si fuera una sombra, como si hubieran solamente alrededor de esa persona, como la silueta. Hay otros que, por ejemplo, escuchan un susurro, otros que lo escuchan claramente, el tono, el timbre, todo. Entonces, también hay otras personas que sienten algunas cositas, pero algunos canalizadores que llegan a sentir pues todo, así literalmente la temperatura de la piel, cómo les huele el perfume y dan muchos detalles. ¿De acuerdo? Entonces, pues hay niveles de intensidad. Ahora, que ya tenemos la canalización, ¿realmente es viable? Pues ya lo vimos, es muy común y es muy viable. Ahora, que una persona tenga el don de poder hacerlo, pues también eso sucede y es más común, pero hay algunos que no lo son, pues sí, por supuesto, porque no significa que porque el oro es amarillo y es brillante, no significa que todo lo amarillo y brillante que veas es oro. ¿De acuerdo? Entonces me refiero a que puede existir, ¿cierto? Las personas que tienen ese don es viable, puede suceder, ha sucedido, sucede actualmente, pero no todos los que dicen hacerlo realmente lo hacen.
¿Me entienden a lo que me refiero? ¿Cierto? Como te digo, no porque el oro sea amarillo y brille, todo lo que sea amarillo y brille será oro, porque si no los plátanos serían muy caros. ¿De acuerdo? Entonces, con esto me refiero a lo mismo. De poderse se puede, pero no que todos los que dicen realmente lo hagan. Ahora, los que realmente lo hacen, respondiéndole aquí directamente la pregunta a la alumna de la vez pasada, que me preguntó, no me recuerdo quién fue, porque entre tanto mensaje que me llega cuando le estoy hablando, alcanzo a leer el mensaje y de repente pues no veo el nombre. Pero para quien me haya preguntado, la pregunta fue, lo que ven estas personas, ¿cierto? Ese ser que están observando o que están sintiendo o que están escuchando, ¿qué realmente es? ¿Cómo? O sea, ¿realmente es esa persona fallecida? ¿O es algo o alguien que se le parece? ¿O es otro ente? Hoy la cara del gatito así, que veo al gatito de Linet ahí mirando atentamente. Entonces, ni se movía. Entonces, que estaba viendo las cámaras y de repente veo al gato así mirándome, observándome a la cámara. ¿De qué está hablando? Entonces, como les iba diciendo, realmente lo que está observando ese canalizador, ¿realmente es el ser fallecido o no lo es? ¿O será otra cosa? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué creen ustedes? Digamos que vamos, el ejemplo sería un canalizador, o sea, un medio, un canalizador ve a, no sé, a tu familiar muerto. ¿Realmente es tu familiar o es otra cosa? ¿Qué opina el público? A ver, ¿qué creen ustedes? Fabiana me dice así, a ver. Ajá. A ver, ¿qué creen ustedes, chicos? Puede ser otra cosa, me dice Dalila. A ver, larguen sus opiniones, láncenlas. A ver, ¿qué creen ustedes? Si un canalizador ve a un ser fallecido, es bastante, hay que tener bastante experiencia para darse cuenta. Vane me dice, es su alma. A ver, es la energía que se queda plasmada. Puede ser cualquiera, me dice Claudina. Puede ser un engaño. Como usted dice, depende. Pues miren, realmente así como bien dijo la compañera dijo, que yo siempre digo que depende. Y la realidad es que sí, depende. ¿Depende de qué? ¿De qué depende que si realmente es o no lo es? Pues mira, en estricto rigor, no podemos identificar a ciencia cierta, de primera, si realmente es o no es. Ni aunque parezca, significa que realmente es. Por ejemplo, casos verídicos, casos de la vida real. Por ejemplo, personas que fallecieron dentro de la casa, familias normales, así, hablando de personas comunes y corrientes. Entonces, ya el padre de la casa, el abuelito de los nietos y todo el tema, un hombre maravilloso, un hombre cariñoso, siempre fue amoroso con la esposa, respetuoso con los hijos, amaba y adoraba a sus nietos, era amado y respetado por sus vecinos, todo el mundo lo quería, siempre hizo el bien para con todos, ¿cierto? Y un día, en condiciones lamentablemente tristes, pues dejó este plano y falleció. Tiempo posterior a este suceso, pues fue al poco tiempo, de hecho, a los pocos días, poco tiempo, y comenzaron a haber manifestaciones dentro de la casa, ¿de acuerdo? Y en estas manifestaciones, pues al principio eran manifestaciones suaves, al principio se escuchaban pasos, en la noche alguno de los nietos dijo que vio al abuelo, ¿cierto? De los nietos dijo, oye, vi al abuelo caminando por la casa, alguno de los hijos pues soñó con él. La esposa decía, no, él ya falleció, él no puede estar aquí, lo que ustedes están viendo es otra cosa, hagan una oración, ¿cierto? Pidan, claman, porque eso no es su abuelo, no es su papito, ¿cierto? Y entonces,
pues luego comenzaron a haber más manifestaciones del tipo donde parecía el cuerpo del, se veía, ¿cierto? Varios de la familia ya lo habían visto en la noche, incluso en el jardín. Luego, pues comenzaron a haber ciertas manifestaciones un poco más violentas, en el tipo de que se empezaron a quebrar los platos, las luces empezaban a parpadear, comenzaron a moverse cosas muy bruscamente, asustando a los niños, a la familia en general, y algunas copas explotando así a lo largo de los días y en las noches, principalmente. Estos sucesos que les estoy relatando le pasaron a una familia que estuvieron durante 3 o 4 meses en esta situación sin saber qué hacer, pues pidieron ayuda. La ayuda que pidieron fue a una canalizadora, a una señora que decía canalizar, ¿cierto? Y pues en este caso la señora dijo, ¿cierto? Que veía al señor, que incluso que lo veía y que él lo escuchaba también. ¿Cierto? Y que dentro de estas manifestaciones, pues la esposa del fallecido, pues decía que ella sentía que esas manifestaciones eran muy violentas, eran cosas que se sentía rabia, odio, ira, y que los niños se asustaban y que ella sentía que eso no era el marido, que eso nunca sería su esposo, es algo totalmente contrario a lo que realmente era, porque ella decía que su esposo transmitía paz y lo que eso que estaba sucediendo en la casa transmitía una sensación muy desagradable, muy negativa, ¿cierto? Entonces que ella decía que no podía ser su esposo, pero la canalizadora decía que sí, que era su esposo y que incluso ella decía que lo describió y luego pues le dijo un mensaje que que el marido estaba con rabia de los hijos porque ellos no habían hecho lo que él esperaba por dentro y que nunca se lo había manifestado y que ahora en muerte lo quería manifestar todo ese rencor, esa rabia y esa ira que tenía dentro de su corazón, que en vida nunca lo manifestó. Pues ahora, a razón de esta historia, pregunto yo, a ver, la señora, la canalizadora, veía y describía al Señor como fue, realmente. Decía que lo escuchaba, pero que todo lo que le dijo, todo lo que le mencionó, pues en algún momento a la familia, principalmente a la esposa, que era la más cercana al Señor, pues le parecía muy incongruente. Le parecía muy incongruente porque realmente él nunca fue así, de esa manera. Entonces yo te pregunto ahora, sabiendo esto, tomando en consideración esta historia verídica por lo demás, ¿qué podrías pensar? ¿Realmente era el Señor? ¿Realmente no lo era? ¿Realmente lo estaba canalizando la señora? ¿Realmente estaba viéndolo? ¿Realmente estaba escuchándolo? Entonces, aquí surgen muchas preguntas. A ver, en primera instancia, hay dos factores. Dos factores en esta situación. El hecho que había manifestaciones, o sea, que había algo realmente, ¿de acuerdo? Pues el factor principal es que es la manifestación en sí. ¿Qué tipo de manifestación es? Y la segunda es el canalizador. Entonces, el canalizador B, pues seguramente estaba viendo. ¿Por qué? Porque describía a la misma persona, la estaba viendo, pero realmente la estaba escuchando. Quizás sí, la podría haber estado escuchando, pero la pregunta es, ¿estaba escuchando bien? ¿Entendía realmente bien lo que el Señor o el ser desencarnado realmente le estaba diciendo? ¿O el ente, o quién sabe qué cosa era lo que le estaba hablando? Se veía como el Señor, pero quizás no lo era. Ahora, ustedes me van a entender, porque yo sé que esto suena un poco extraño, ¿cierto? Porque uno dice, a ver, lo veo y era el Señor, ¿cierto? Pero lo que hace no tiene congruencia como realmente es. Entonces, ¿es o no es? Y entonces, pues surgen estas dudas. Pero yo sé que tú lo vas a comprender mejor porque en algún momento quizás has soñado con un ser querido o con un ser amado. Has soñado alguna vez con un ser amado, pero hay una particularidad en el sueño al que me refiero. Ese ser que supuestamente te ama, que te quiere, que nunca te haría daño en la vida real,
pues de repente en un sueño sueñas que ese ser amado te hace daño, te apuñala, te intenta matar, te hace daño de alguna forma o te dice palabras muy feas. ¿Te ha pasado alguna vez que has soñado algo así, que un ser querido te hace daño? Que sabes que en la vida real no lo haría, pero que en el sueño sí lo hace. ¿Te ha pasado alguna vez? Pues bueno, esto deja muy reflejado, este tipo de sueños deja muy reflejado a lo que me refiero cuando no sabes si lo que estás viendo realmente es la persona o no lo es. Porque mira, cuando tú sueñas, cuando tú entras en el mundo de los sueños, tú ves personas, ¿cierto? Digamos que yo te veo, te entro al sueño y te veo a ti, ¿cierto? ¿La que está en el sueño realmente eres tú o no? Puede ser que sí, como también puede ser que no. ¿Cierto? Porque podría ser una proyección de tu sentir dentro de mi mente, o podría ser simplemente un ente de mi mente subconsciente que toma tu forma para representar lo que tú significas para mí. Entonces, pues no podemos determinar. Vuelvo a decir, no todo lo que brilla es oro, pues no todo lo que se parece a ti en el mundo de los sueños realmente eres tú. ¿De acuerdo? ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué hago referencia al mundo de los sueños? Las mujeres, algunas ya sabrán esta historia, no sé, parece meme, lo he visto un par de veces en los memes, que de repente la esposa despierta y empieza a agarrar a cachetadas al marido y el marido dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Soñé que me estabas engañando con otra y el tipo dice, pero si estoy durmiendo aquí a tu lado. No, pero yo lo soñé, ¿cierto? Y entonces, pero realmente era el marido, pues no, quizás no lo era porque el pobre estaba ahí durmiendo a su lado. Entonces, ¿por qué hago referencia al sueño? Porque la canalización se ve, se escucha, se siente a través del mismo sentido físico que cuando tú sueñas o cuando tú estás durmiendo y te conectas con el mundo onírico. La canalización utiliza noveno sentido. Cuando tú entras al mundo de tus sueños, también entras con y ves y escuchas y sientes con el sentido que nosotros llamamos el noveno sentido, que es el sentido el cual te permite captar la información del mundo astral. Entonces, cuando tú sueñas, no todo lo que ves realmente es, sino puede ser una simbología. Cuando tú canalizas, no todo lo que ves realmente es. ¿Por qué? Porque puede venir distorsionado, puede ser una simbología, un razonamiento de tu mente subconsciente que puede ser incluso muy parecido a la realidad, pero no significa que se parezca a que realmente sea. Entonces, si realmente no es, no lo podríamos determinar a ciencia cierta. Lo que sí yo aplicaría dentro de estos procesos, pues es el hecho del árbol se conoce por sus frutos. ¿De acuerdo? El árbol se conoce por sus frutos. Aquí en este caso, pues aplica en toda regla. ¿Por qué? Por ejemplo, el Señor, realmente la persona, era de una forma, su esencia era de una forma, su carácter ya era muy conocido. Entonces, que luego haya desencarnado, haya fallecido y que sus emociones se hayan polarizado, pues no, ¿sabes por qué? Porque las personas que tienen las experiencias luego de la muerte tienden a tener la misma personalidad incluso después de fallecidas. Por eso las personas que han relatado las experiencias después de la muerte, y esto lo hemos hablado en en clases anteriores, si alguien se ha perdido esas clases, pues las puede ver en mi canal de YouTube. Entonces, cuando la persona fallece, incluso después de fallecida, continúa manteniendo su misma personalidad en el proceso de ir al limbo, chalala, ¿cierto? Ir al cielo y todo el tema. Entonces, pues como ya lo he relatado en las experiencias cercanas a la muerte, pues la persona mantiene su misma personalidad. Entonces no tendría por qué o no habría motivo lógico aparente para que de repente toda esa energía pues cambiara, toda esa esencia se diferenciara. Y allí viene, el árbol se conoce por sus frutos. Si la manifestación es algo totalmente negativo, ¿cierto? Que aunque tenga del ser fallecido, de tu esposo, de tu padre o de tu abuelo, pues no significa que sea él. Ya algunos casos reales de este tipo de situaciones
lo podemos ver en los líderes de sectas religiosas. No sé si ustedes saben que a lo largo del mundo existen una gran cantidad de sectas religiosas extremistas, las cuales incluso ofrecen hasta sacrificios de niños y de mujeres y de vírgenes y de cosas por el estilo. No sé si ustedes están al tanto de eso, pero en los Estados Unidos se encuentran de manera regular sectas de este tipo, y no solamente en los Estados Unidos, a lo largo de todo el mundo. Pero en Estados Unidos son muy perseguidas porque es mucho, la verdad, es bastante. Entonces, lo que sucede es que algunos de estos líderes de sectas religiosas tienen la capacidad de ver, ¿cierto? De algunos han tenido algunos dones de la canalización y de repente, pues, imagínate este señor que tenía el don de la canalización y de repente se le apareció un ángel, porque así lo describen, ¿cierto? Se me apareció un ángel, lo vi y él me tocó y me dijo que traía un mensaje de Dios y que Dios lo que quería era sacrificios de bebés y sangre de mujeres vírgenes. Y entonces, pues comenzó toda una secta religiosa porque él había tenido el don de la canalización, había visto un ángel y que el ángel le había dicho que Dios quería sangre de bebés y sangre de mujeres vírgenes. Entonces, eso se lo creyó porque lo vio y por lo que lo escuchó. Pero la pregunta es, ¿realmente fue un ángel que le dijo eso? Pues bueno, primero tenemos que aplicar el árbol por sus frutos. Ahí viene el árbol por sus frutos. Ahí también se aplica. El árbol se conoce por sus frutos. Hay que, en la canalización, pues tiene que ir de la mano, así, de la manito, de la manito, de la manito, de la manito, porque tú no sabes si lo que estás viendo realmente es lo que estás viendo, porque tus sentidos te engañan, chicos. Así, yo sé que esta frase suena cliché, pero los sentidos te engañan. Realmente tus sentidos te engañan. ¿No me crees? Pues ¿cuántas veces hemos hecho alucinaciones hipnóticas? ¿Cuántas veces hemos comprobado un FP, ¿cierto? Un FP4. ¿Qué es un FP4? Que donde les he llevado a cientos de alumnos al mismo tiempo a creerse un árbol, ¿cierto? Y a quedarse pegado en el suelo. O sea, literalmente. Las personas que entran en estado hipnótico y que logran un FP4, pues yo los he llevado a cientos de personas al mismo tiempo a creerse un árbol y que no solamente se lo crean, sino que estén pegados al suelo y no se puedan despegar del suelo. Entonces no me vas a decir que tus sentidos no te engañan. Por supuesto que sí, porque incluso los que han vivido esa experiencia saben que querían moverse, que intentaron moverse, pero que sus sentidos no los dejaron moverse. Entonces, nuestros sentidos pueden distorsionar la realidad y la distorsionan en base a muchos factores. En el ejemplo que les di ahora era a través de la hipnosis, pero en el caso de las canalizaciones son casos más espontáneos y depende de lo que tenga programado la mente subconsciente de una persona, lo que interprete y lo que piensa. Porque mira, esto cuando hablamos de canalizaciones siempre le digo, piensen en un momento, si las personas entienden mal lo que tú les dices, así, hablándoles cara a cara, ¿te ha pasado que alguna vez a una persona tú le dices una cosa y te entiende otra? Tú le dices para la izquierda y pum, se va para la derecha. Y tú, pero oye, si te dije a la izquierda, no, 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 si me dijiste hacia la derecha. Y tú, ¿what? ¿En serio? ¿De verdad? Si te acabo de decir para la izquierda. Entonces, hay problemas de comunicación así, face to face, cara a cara. ¿Cuántos problemas más va a tener una comunicación? Sí, vamos a la derecha. Bueno, a mi derecha o a tu derecha. Y entonces, pues no entienden. Y entonces, pues en este caso, si sucede este tipo de problemas en la comunicación verbal tradicional, normal de toda la vida, imagínate cuánto más estos problemas de comunicación no se manifiestan en una comunicación que no es perfecta. ¿Cierto? Que es la comunicación con un ser desencarnado. Entonces, la respuesta a la pregunta es, ¿realmente o qué es lo que realmente ven?
Pues la respuesta es que depende. Depende y hay que pasarlo por el precepto de comprobación. Y dentro de las comprobaciones, pues está el árbol por sus frutos, informaciones verídicas, casos de informaciones que solamente la persona pueda saber, comprobaciones, ¿cierto? ¿Me entienden? Comprobaciones para entender, no cosas genéricas, sino que cosas específicas, claras, números, datos, lugares, fechas, ¿me entienden? Entonces, eso te va a poder permitir tener mejor una certeza, ¿cierto? De que lo que eso no es, de lo que realmente eso no es. Y ahí podrías determinar. Entonces, ahora, aprovechando que estamos hablando en el proceso de hipnosis espiritual, ¿este tipo de casos se pueden guiar a través de hipnosis espiritual? La respuesta es sí. Por supuesto que se pueden guiar a través de hipnosis espiritual. Claro que sí. Hace 2 años atrás, yo llevé en un evento de 25.000 personas, llevé a miles de personas a un estado hipnótico de un FP muy profundo, el cual les permitió conectarse con un ser fallecido. Y lo hice en un en vivo de 25.000 participantes. Estaban en ese momento casi todos los alumnos de la fundación en un evento el cual yo hice para comunicarse y despedirse de un ser fallecido. Ahora, a través de una inducción de hipnosis espiritual, ¿realmente me estoy comunicando con ese ser fallecido o no? La verdad es que no lo podríamos determinar finalmente, no lo podríamos determinar a menos que lo pasáramos por el precepto de comprobación individual, pero en la forma, desde el punto de vista terapéutico, es irrelevante. ¿Por qué? Porque en ambos casos funciona de manera efectiva, sea real o no, sea real o sea una alucinación. Funciona de igual manera. El resultado es el mismo, la experiencia es la misma, la emoción al vivir el proceso es como si siempre fuera real. Entonces, en ese tipo de casos, cuando el proceso es guiado desde el punto de vista terapéutico, no nos importa si es que es verdad o es una alucinación hipnótica. Es irrelevante porque la persona que quiere realmente cerrar un ciclo emocional donde, no sé, digamos que tu pareja, tu esposo se fue o tu esposa se fue de un día para otro sin previo aviso y te quedaste con un montón de cosas para decirle, un montón de experiencias que querías vivir, las ilusiones del futuro, ¿cierto? Y de repente de un día para otro, plaf, no están, ¿cierto? O un hijo donde de repente, pues una madre o un padre nunca espera que su hijo se vaya primero que uno, ¿cierto? Entonces no es algo que te gustaría que pasara, pero de repente pasa. Entonces piensa en un momento en una persona que está en esa situación y que está desconsolada, ¿cierto? En desespero total, en desilusión, entrando en un proceso depresivo donde el mundo se vuelve gris, los colores desaparecen y entra en un mundo de sombras y oscuridad donde solamente el dolor y la desesperación pues son el compañero del día a día, a razón de y a motivo de el trauma generado por la pérdida de su ser amado. Ahora, si yo tengo la capacidad a través de hipnosis o a través de lo que sea, llevarlo a un estado donde eventualmente se pueda tener un contacto con ese ser fallecido que se fue de un día para otro y tener un contacto, el cual puede ser más intenso o menos intenso dependiendo de los factores del proceso, pero lo tiene, ¿cierto? Tiene el contacto y la persona logra soltar, decir lo que tiene que decir, experimentar, abrazar, sentir, simplemente despedirse con las palabras que quedaron almacenadas dentro del corazón, para la persona le va a hacer igual de bien, y nunca vas a ver la diferencia, porque para el paciente siempre va a sentir que fue real. Entonces, para esa persona es una realidad y le va a hacer tan bien si fuera una ilusión a si fuera una realidad,
pues le va a hacer igual de bien. Entonces, en el estado de trance hipnótico, a un estado de canalización para despedirnos de un ser fallecido con el objetivo de cerrar un ciclo emocional, pues es una práctica común, es una práctica cotidiana que al final del día, pues no puedes determinar a ciencia cierta, a menos que hagamos un estudio de, a ver, vamos a hacer la canalización, vamos a hacer comprobación, pero desde el punto de vista terapéutico, pues eso está como medio raro, ¿cierto? A la gente le incomoda, se siente mal, porque lo que ellos quieren simplemente es desahogarse emocionalmente. Ahora que para hacer un estudio de canalización, ahí sí, ahí viene la comprobación, ahí vienen las preguntas, ahí vienen el cuestionamiento, ¿cierto? Pero a la hora de una terapia, lo importante siempre es que el paciente logre soltar eso que tenía adentro, independientemente sea una ilusión o sea una realidad. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, espero que este tema lo hayan entendido muy bien, porque yo sé que a veces es un poco complicado, porque si tú ves algo que te lo nieguen después, o que exista la posibilidad que realmente no sea, eso así es un poco difícil de aceptar. Es un poco difícil de aceptar. Pero a veces somos medios daltónicos y no nos damos cuenta. ¿De acuerdo? Para el que sufre la enfermedad de la ceguera, nunca sabe que está realmente ciego. Entonces, porque ha vivido siempre así. Entonces no sabe lo que significa ver de verdad. Entonces aquí nos pasa lo mismo, somos todos medio ciegos, todos vemos medio mal. Entonces hay que tener en consideración esa posibilidad de la aleatoriedad. Ahora, chicos, como les diga, sí, aquí me pregunta Vane, y aunque pida ayuda a los ángeles, ¿aún así podría ser una mancha? Sí. Sí, aún así, aunque pidas ayuda. A ver, esta es una pregunta interesante que la voy a intentar responder en el tiempo que me queda, que me pregunta Vane, si yo le pido ayuda a los ángeles, ¿realmente lo que voy a estar canalizando aún así puede estar equivocado? Sí, aún así. ¿Por qué? Piensa en un momento, si tú le pides a los ángeles que hagan ver al ciego, ¿lo van a hacer ver? O si tú le pides a un ángel que haga caminar a un paralítico, ¿lo va a hacer caminar? Veo algunos que me mueven la cara, cierto, así como que no. Pero, ¿qué pasaría si viniera una persona al nivel de Cristo y le dijera al ciego que pedirle al ciego que vea y al paralítico que camine? ¿Qué haría? ¿Qué pasaría? Pues allí sí caminaría, allí sí vería. ¿Cuál es la diferencia entre que si se lo pides tú, pues no pasaría, pero si se lo pide Cristo, sí pasaría? ¿Cuál es la diferencia? Pues la única diferencia que hay es quién se lo pide. ¿De acuerdo? Es el nivel de fe que tiene cada persona en el corazón. Y si viniera una persona que tuviera tanta fe como Cristo, pues le podría decir al ciego, ve, y el ciego vería. Decirle al paralítico que camine. Ya Cristo dijo en su momento, el que crea en mí hará las obras que yo hago, e incluso aún mayores. Entonces, cuando tú le pides algo a un ángel, o le pides algo a un espíritu, o a un guía espiritual, que eso suceda o que eso no suceda, pues en realidad depende de quién se lo está pidiendo, de cuánta fe tiene en el corazón. ¿De acuerdo? Entonces, ese punto allí, no porque se lo pidan, va a suceder, depende de quién lo pida. ¿De acuerdo, chicos? Eh, caso de esto, pasó, y de hecho está escrito en la Biblia, cuando los apóstoles intentaron sanar a una persona y no pudieron, que tenía epilepsia, y que tuvieron que llamar a Cristo para que Cristo fuera y lo sanara. Y luego Cristo, pues los trajo, los tuvo una reunión y incluso les explicó por qué ellos todavía no habían podido sanarlo. Entonces, allí la diferencia de la fe de quien realmente pide. Tú puedes pedir lo que quieras, pero hay que pedirlo con fe. Y para que realmente suceda, pues tienes que pedirlo con mucha fe. Entonces, chicos, ahora, pues por supuesto que este tema es el comienzo, es la introducción a todo lo que vamos a ver
en el curso de hipnosis espiritual. Pero pues antes de invitarlos al curso de hipnosis espiritual, les quiero avisar a todos los chicos que les voy a estar mandando invitaciones porque el día viernes se ha agregado un espacio extra. Todos los días viernes los voy a estar invitando a clases gratuitas de espacios de meditación y reflexión. Todos los días viernes, misma hora que el día de hoy, para que lo agreguen dentro de su calendario. En la semana pasada fue la primera reunión, el primer encuentro. Todas las semanas vamos a estar haciendo meditaciones diferentes, vamos a estar haciendo reflexiones diferentes todos los días viernes. Ahí prepárense un espacio de una media hora para ustedes, una media horita para ustedes y por supuesto para que nos veamos los viernes. Eso era el aviso express que les quería dar para que se prepararan a las invitaciones de las siguientes semanas, todos los viernes, de hoy en adelante. Ahora, también les quiero comentar, chicos, que esta es la última llamada para el curso de hipnosis espiritual. Si a ti te ha gustado esta reflexión que hemos estado hablando durante el ciclo de hipnosis, espiritismo y sanaciones milagrosas, yo te aseguro que el curso de hipnosis espiritual te va a encantar. En este punto de la hipnosis espiritual vamos a ver todo lo mínimamente necesario para que tú puedas comenzar a trabajar con estos temas más paranormales, aplicando siempre desde el punto de vista de la hipnosis, ¿de acuerdo? Así que, chicos, yo los quiero dejar cordialmente invitados al curso. El curso se va a realizar, el curso de hipnosis espiritual va a realizarse el día domingo, este próximo domingo, el día, a ver, dame un segundo, es domingo 10. El domingo 10 de diciembre se va a realizar el curso de hipnosis espiritual. ¿Qué van a aprender en el curso? Pues van a aprender la importancia de la hipnosis espiritual en el uso clínico, ¿cierto? Que es una herramienta extra al uso común. Vas a aprender la esquizofrenia, locura o una posesión. Vamos a ver las diferencias, cómo identificarlas, cómo trabajar con este tipo de personas que vive en estas situaciones muy particulares. Vamos a ver cómo guiar a una persona a una conexión con un plano onírico. Vamos a ver cómo llevar a una persona a un plano de conexión para guiarla en un proceso de canalización para el cierre de ciclos emocionales y despedirse, evidentemente, de un ser fallecido, como lo hemos hablado el día de hoy. Vamos a aprender accesos rápidos a la mente subconsciente, ya que en hipnosis espiritual se necesita acceder rápidamente a la persona para poder tener resultados positivos. Vamos a aprender sobre las protecciones astrales, que son protecciones muy importantes cuando se trabaja con este tipo de casos más conectados con la espiritualidad. Y todo esto se los voy a enseñar en el curso de hipnosis espiritual avanzada el próximo domingo 10 de diciembre, ¿de acuerdo? Que va a ser el curso avanzado del mes de diciembre. Así que, chicos, para los que no sepan, solamente hay 30 cupos disponibles. De los 30, pues ya la gran mayoría ya está todo reservado. Quedan algunos cupos disponibles por allá, si no mal recuerdo quedan 5, así que pues 5 vagas, 5 cupos para las personas que quieran participar y los valores se los voy a decir a continuación. Para Europa, 400 euros, para Estados Unidos, $200, para México, 3.400 pesos mexicanos, para Chile son 100.000 pesos chilenos, para Perú son 370 soles, para Argentina son 40.000 pesos argentinos, para Bolivia son 700 pesos bolivianos, Colombia son 470.000 pesos colombianos y Ecuador, chicos, son tan solo $100. Así que para los que estaban ahí esperando la oportunidad de entrar al curso de hipnosis espiritual, los quiero dejar cordialmente invitados a aprovechar esta oportunidad para el curso totalmente en vivo. Nos había dado hace 2 años y lo vamos a volver a dar en una versión renovada para los alumnos que quieran participar y que quieran aprovechar la oportunidad en este ciclo de Navidad. Así que, chicos, espero que la clase del día de hoy les haya gustado. También les aviso y les quiero comentar, el día viernes, por supuesto, en el evento de meditación, el horario, pues es mismo horario de hoy. Somos todas las clases en el mismo horario. Las clases gratuitas siempre son horario de las 6 de la tarde, hora México, o sea, la misma hora que la cual partimos el día de hoy. ¿De acuerdo? Así que prográmense en la agenda a contar de la semana pasada. Son miércoles, viernes, sábados y domingo, clases gratuitas y guiadas
cada una de las clases con una perspectiva diferente y los quiero dejar cordialmente invitados a tomarse todas las clases gratuitas y si tienes la oportunidad de venirte a los cursos avanzados, pues también te dejo cordialmente invitado a que aproveches todas las becas de que tiene la fundación a tu disposición y que van a fin con tus deseos y con tus sueños. Así que chicos, se despide su instructor Franco Marabolí, director y fundador de Hipnoterapias Marabolí. Me despido de los que veo aquí en cámara, Linet, Grace, Vanessa, Betty, Paula, Winnie, ¿cierto? Sandra, Reina, Yomara, Alejandra, Janet, Fabiana, Aquilino, Romana, Dalila, Mariluz, María Luisa, Berta, Alicia, Javier, por aquí, ¿qué más? Bueno, y ahora me abrió un montón de cámaras. Me despido ahí, Alfredo, Antonia, Ana, Pedro, Enrique, Agustín, Claudia, Natividad y María Magdalena, que son los que veo en cámara. Así que chicos, les abro el audio para despedirnos como corresponde y nos vemos en la próxima. Que tengan linda noche. Chao, chao, que estén bien. Gracias, Franco. Gracias, Bendiciones, maestro. gracias, Fran, chicos. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, Linda doctor fin de Franco, semana. gracias. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Gracias, Bye. bendiciones. Gracias. A todos. Gracias. Bye. Chao, chao, Bye. bye. Hasta luego, bonita Gracias. tarde. Fuerte abrazo Eso. desde Oaxaca.